Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Comenzamos una nueva temporada, es la octava. Increíble mirar atrás y ver que ya llevamos 8 temporadas de programas, de entrevistas de todo tipo, que nos ha enriquecido y nos ha unido como iglesia, ¿verdad? Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios, y también desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. La Fraternidad de Pastores de la ciudad, FRAPA, y de la provincia, por supuesto, y el CEMMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos respaldan espiritualmente, y la realización y la producción corre a cargo de Proyecto Vida y de las Iglesias del Monte, y un servidor, Juan Carlos Segovia, pues te acompaña, muy ilusionado de comenzar una nueva etapa de la mano de Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar una saga muy interesante con nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero, que es muy querido. Ya hemos hecho muchos programas juntos, pero queremos seguir trabajando y colaborando para la extensión del reino. Y vamos a trabajar con él para exponer un libro que él ya escribió hace un tiempo. Juan Manuel, querido hermano, un abrazo. Hola Juan Carlos, un abrazo, eres un crack, ¿eh? Ya fíjate la cantidad de programas, qué bueno, qué bueno. Pues Sí, sí. este libro se escribió ya hace algunos años, porque se escribió con motivo del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Qué Fue bueno, muy qué bueno. Y la verdad es que tú has escrito un montón de libros y sigues escribiendo. Has presentado 2 libros nuevos y gloria a Dios, porque el Señor te da esa gracia para poder explicar lo que ocurrió en el pasado, porque ya se sabe, un pueblo que olvida el pasado lo vuelve a repetir, ¿no? Los errores y las dificultades del camino. Es bueno recordar todo lo que ha pasado. Bueno, Juan Manuel, queremos entrar ya en faena porque queremos hacer programas cortos, intensos, y hablar de esa vigencia, o sea, esos valores que movieron a esa reforma en aquel tiempo y que sigue vigente hoy en día. No ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a lo largo de estos meses a ver 8 temas y el primero tiene que ver con la reforma protestante, la trascendencia y la oposición que existía. Y efectivamente, es importante que veamos el movimiento de Dios como algo constante. Ahora, tenemos que ir analizando qué es lo que se aplicaba en el pasado por las necesidades que existían y cuáles son las necesidades hoy día. Aunque los principios que Dios nos da sean los mismos, pero la forma de acometer las necesidades que están en nuestro entorno, pues son diferentes. Entonces no podemos quedarnos Claro. simplemente con necesidades pasadas si no son las actuales. Yo recuerdo una vez, permíteme la anécdota, de pues una iglesia que resulta que se coló un perrito y no había forma de echarlo y tal, y algunos hermanos dijeron, oye, pero es que como, también es una criatura de Dios y Dios lo ha creado y se ha metido en la iglesia y no hay forma de echarlo. Y tenían allí una zona como un patio, un jardín, y decían, mira, vamos a cuidarlo y con eso sea también un testimonio. Y nombraron a un hermano que era el encargado del perrito. ¿Y qué pasó? Pues se desarrolló ese trabajo para el perrito y tal, y era un testimonio, pero el perrito se murió. Y entonces dije, oye, ¿ahora qué hacemos con este cargo? No, vamos a buscar otro perrito. Se volvió religión ya, ¿no? Claro, y ese es el problema, ¿no? No, hay que ver cuáles son las necesidades y en base a eso funcionar. Y en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVI, 1517, que es cuando se suele celebrar el día incluso de la Reforma Protestante, el 31 de octubre, cuando Lutero clava esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, que comienza todo esto. Pero no es que comience, se da una fecha de arranque, pero esto ya había empezado En el como... proceso, claro. En ese como tiempo ya estaba Cristóbal Colón rondando las Américas, ¿no? Era un ya tiempo ves, así muy convulso y muy interesante. sí. Dices tú en el primer capítulo, que es el que vamos a ver hoy, ¿no? Os recomendamos que leáis el libro porque lo que vamos a dar son pinceladas y reflexiones sobre lo escrito. El libro profundiza más y es muy recomendable. Dice que la reforma protestante es algo más que un vintage de la posmodernidad. Eso suena muy Snow. Cuéntanos, ¿qué es eso de vintage de la posmodernidad?
Sí, porque claro, cuando hablamos de la posmodernidad, que estamos hablando de un tiempo tan diferente al Renacimiento, que es el contexto donde surge la Reforma Protestante, pues uno puede decir, bueno, esto es algo ya decorativo, es como un recuerdo, una referencia que queda en el pasado. Y por eso ese nombre, como un vintage de la posmodernidad. Y no es así, porque la reforma protestante no tenemos que verla simplemente como algo que ocurrió en el pasado, sino como una reforma de vida que tiene que seguir ocurriendo constantemente. De hecho, la palabra de Dios en Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, decía así que hermanos os ruego, hacia ese ruego por entender la importancia que presentéis ese culto a Dios que es agradable. Dice concretamente, para decirlo literalmente y no confundirme, aunque es un texto muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice, porque ese es vuestro culto racional. Es decir, el tema de servir al Señor, de presentar de nuestras vidas con santidad, de una forma agradable, tiene que ser algo que decidimos de forma racional también, porque hay que ser santos y no tomar decisiones, ajustar nuestra vida a lo que Dios quiere, y eso es algo personal, no es algo de una religión. Entonces, no es algo que pertenece al pasado. Ujú. Uh, Tiene que Bueno, ser una constante. una De hecho, constante, fíjate, porque, no sé porque si lo que haces... dices son principios, los principios no son inalterables, ¿no? Las modas cambian, pero los principios Claro, permanecen, los bíblicos, claro, los absolutos. en el libro que escribí sobre historia de la Iglesia a través de los avivamientos, que es uno de los últimos de historia que he escrito, hablo de la importancia de que esos principios que nos da la palabra de Dios, que nos da Dios en las Escrituras, son nuestra brújula. Cuando hablamos de una brújula, la brújula lo que hace es marcar el norte Claro. para orientarnos. No nos dice cada detalle de forma específica. Uno dice, bueno, en la Biblia está todo. Sí, pero no de forma detallada. No dice literalmente no fumes o no tengas vicios de este tipo, tal, pero sí da principios para que Sobre la veamos que, adicción, por ejemplo, sobre la adicción, ¿no? Que abarca claro, todas las drogas que va a haber, que ha habido y que va a haber, ¿no? efectivamente, lo que quiero decir que marca una línea que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con obedecer al Señor, que tiene que ver con hacer frente a las necesidades que existen. Ay, Entonces, Manuel, una pregunta. El hecho de que la reforma surgiera, apareció una nomenclatura que para hoy nosotros es algo familiar, como protestante, evangélico. Todo esto surge ahí, ¿no? sí, ¿Cómo y por qué? Porque esa también es una pregunta que se hace la gente. Bueno, ¿y por qué somos protestantes? ¿Y por qué evangélicos? ¿Y por qué otros se llaman pentecostales? ¿Puedes explicar así brevemente un poquito algo de sí, esto? es la vida misma. Cuando uno tiene una familia, la familia se desarrolla, tiene hijos que tienen otros nombres, hacen las cosas de una forma diferente, las generaciones cambian, pero la familia es la misma. Y lo mismo ocurre con el pueblo de Dios. Hay cosas que, como decíamos, para mí la reforma protestante no es tanto un movimiento, sino que es una búsqueda de Dios Claro. que genera un andar diferente y que va generando un andar diferente. De hecho, un teólogo era holandés, Jodocus van, miro el nombre porque es difícil de pronunciar, Jodocus van Lodestein, él decía que la iglesia reformada siempre ha de estar reformándose. Claro. Entonces, claro, esa reforma constante proyecta diferentes temas. Pero fíjate que efectivamente, con la reforma protestante del siglo XVI surgirá como otra segunda reforma a nivel mundial, que es lo que, no sé si has oído hablar de Schubert, Christian Schubert, él ha escrito mucho sobre Igle Crecimiento, es Ajá.
autor actual que habla de los principios de una iglesia que crece y demás, son muy interesantes. Y él habla efectivamente, que hubo una primera reforma protestante con Lutero, con Calvino, en fin, con Zwinglio y con muchos más, que generaron la importancia de vivir los principios de la Escritura. Pero hubo un problema. Luego se quedó como un grupo que dogmatizaba mucho. Es decir, la Reforma Protestante surgió para rechazar ese sacramentalismo, es decir, Ajá. el sentido de que hay que hacer lo que uno diga porque esa persona tenía poder para hablar como si fuera Dios mismo e imponer las Es cosas. cátedra, ¿no? Era Claro. infalible. Y que no había libertad para hacer otra cosa. Entonces, la Reforma Protestante no. Dice, no, es lo que la Biblia dice, no lo que tú digas. Claro. Y bueno, pero eso luego llevó a otro tipo de movimiento que Suar lo dice, habla como de la segunda reforma protestante, aunque en España la segunda reforma protestante se conoce como la nuestra que ocurre en nuestro país. Pero bueno, Suar habla en términos generales y dice, es que después se creó un dogmatismo, todo el mundo tenía que hacer estas enseñanzas que dice la Biblia, pero de forma muy mecánica y se olvidaban de la relación personal con Dios, lo que Claro. Dios me decía, las necesidades, y él hablaba en ese sentido de cómo surge el pietismo. Y el pietismo lo que hace es romper con ese dogmatismo tan rígido para hablar de la vida de oración, para hablar de que la palabra de Dios nos siga guiando conforme a las necesidades que existen, y a partir de ahí, del pietismo, van a surgir eh, pues nuevas familias de ese pueblo de Dios. Porque eh, algunos, algunos dirán, hombre, ¿y por qué todavía pues los creyentes bautizan a sus hijos? Y si eso debe ser algo personal de cada uno. Entonces empiezan a ver una serie, digamos, Cuestionamientos, ¿no? Empiezan a plantearse por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que es lo que debe ser siempre la Iglesia. claro, Replantearse si lo que se hace es por un principio o por una costumbre eclesiástica, que al final lo queremos espiritualizar todo, ¿verdad? claro, efectivamente. Y de hecho, fíjate que fue a partir de todo esto que van a surgir pues otras denominaciones, porque de aquellos hermanos, los llaman separatistas porque se separaron de la iglesia anglicana, estos pietistas, Ujú. pues van a surgir bautistas, van a surgir asamblea de hermanos, van a surgir pues las grandes denominaciones que hoy conocemos en la actualidad. Además de aquellas que surgen directamente de la reforma protestante, como sería el luteranismo, el calvinismo, todas estas que tienen esos nombres de los reformadores de aquel tiempo. Pero surgirán otras también, como los anabautistas, en fin. Sí, que la Incluso, lista es muy larga. Y yo creo que Dios, vi el otro día una especie de reportaje que decía, Dios está desintegrando las denominaciones en el buen sentido, en el sí, 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 sentido sí. de nos está uniendo porque importa más el amor, la amistad, el evangelio y Cristo que los apellidos de cada uno de los grupos, ¿no? Pues a veces Claro, se hace demasiado sobreénfasis en es que yo soy, bueno, yo soy cristiano, perdona, lo demás es todo me la han dado. Yo he nacido en una iglesia bautista, soy bautista, he nacido en una pentecostal, soy pentecostal. No, no, yo soy cristiano porque he nacido por la gracia de Cristo, ¿no? claro. Y qué bonito es que haya esa renovación y ese cuestionamiento. De hecho, en el punto tercero que hablábamos, menciona el humanismo, que me has rectificado hoy muy bien porque yo decía, bueno, en la ecuación el humanismo no quita a Dios de en medio y pone al hombre como el Dios de todo. Y me explicas que depende de qué tipo de humanismo, ¿no? Hay varios, según me comentabas. Claro, es que el humanismo es una corriente cultural, entonces depende de las decisiones y de la aplicación que se le dé a todo ello. El humanismo es hacer ver que el hombre tiene que pensar por sí mismo. La ilustración del humanismo la vemos en esa famosa pintura o representación del hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, que se ve un hombre así en forma de como ahora tenemos que hacer las cosas en la medida del hombre. Pero en realidad la idea es
que el hombre tiene que pensar, el hombre tiene que razonar. El hombre no tiene por qué, como ocurría en el medievo, aceptar las cosas por imposición. Porque en el medievo se hablaba de una teocracia que no era cierta, era la imposición de una iglesia que se ponía en lugar de Dios y además imponía las cosas, y la fe no se puede imponer. Entonces el humanismo surge en un renacimiento en el que se le da valor al hecho de que las personas decidan por sí mismos, estudien, surgen las universidades, y el propósito precisamente es que el hombre pueda leer la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, el humanismo ayuda en ese sentido a buscar a Dios, y de hecho, en ese renacimiento, en el contexto incluso humanista en este aspecto, es que surge también la posibilidad de leer la Biblia, no solamente en latín, que lo podían leer algunos nada más, que era la Vulgata la que existía y circulaba, la oficial en aquel tiempo, lo demás estaba todo prohibido, pero es que además incluso la Vulgata tampoco se podía leer. Pero es que se inventa la imprenta, todo esto tiene que ver con todo ese renacimiento de personas que empiezan a crear cosas en el sentido de facilitar que todas las personas tengan acceso al conocimiento. Y se traduce la Biblia, es el renacimiento de la Biblia, Claro. porque la Biblia empieza a surgir. Luego al final, yo saco una moraleja de esto que estás comentando. La tecnología en sí no es mala, depende del uso que se le dé. Gracias a la imprenta es que hoy día podemos leer en lengua vernácula, en nuestro propio idioma, la palabra de Dios. O sea, la tecnología es buena si se emplea correctamente. Así que no podemos decir la tecnología es del diablo, ¿no? Pues depende cómo la use. El cuchillo puede ser para cortar un filete para matar a alguien. Efectivamente. Entonces, por eso muchas veces hemos escuchado aquel humanismo que es contrario a Dios, porque tiene que ver con basarse en la razón. No es que te bases en la razón, es que tienes que buscar a Dios y tienes que entender que las decisiones tienen que ser personales. Y la fe, además, también es una convicción, dice la Escritura, Claro. una convicción de lo que no se ve, una esperanza de aquello que... Pero es algo que razonamos como veíamos en la Escritura. Además, Dios quiere que sea de esta forma. Y fíjate lo que se produce en medio de todo eso. Porque la Iglesia empieza a funcionar acorde a lo que es la palabra de Dios. Y la podemos leer, podemos escudriñarla como Jesús pedía. Y fíjate que fue Juan Eliot, que sería uno de estos separatistas ingleses que hablábamos antes del pietismo, que llegará a las Indias, a Massachusetts, y empezó a haber un avivamiento por el énfasis, porque muchos de los que salieron de ese sentido más dogmático, el énfasis que hicieron es: hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que hacer lo que Dios quiere. Bueno, fue con Juan Eliot en ese movimiento tan evangélico, en el sentido de que hay que leer el Evangelio, hay que leer la Biblia y tal, que se empieza a conocer al pueblo protestante como evangélicos. Te digo, la reforma fue un choque de trenes, porque, claro, empieza un mover, que yo, como hemos dicho, y en la saga que hicimos de la historia de la Iglesia a través del avivamiento, el Señor, el Espíritu Santo, va renovando la Iglesia, levantando un remanente que se plantea todo esto, empieza a reflexionar, se vuelve a los principios de la Biblia, y el Espíritu Santo ha tenido que llevar esto, si no ya en el siglo I nos hubiéramos convertido en algo rígido, insoportable, ¿no? Entonces, mencionas tú también en el punto 4 de tu libro que ahí la Inquisición y la Reforma hacen como una especie de confrontación gigantesca que afectó a toda Europa, por no decir a todo el mundo, ¿no? ¿Qué tienes que comentar de esa encrucijada en la que nos vimos? Bueno, no solamente con la reforma protestante surgirá una contrarreforma que en la Iglesia Católica se entenderá como una reforma para ellos mismos, pero que en definitiva sería un tipo también de contrarreforma, es decir, de contrarrestar la reforma que estaba surgiendo, que no era reforma de unas personas nada más, sino que era del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, era reformas de vidas, y que ya antes del protestantismo del siglo XVI, que de hecho la palabra protestante va a surgir también en ese tiempo del siglo XVI. No existía antes
porque la palabra protestante significa declaración pública. Y lo que se quiso hacer, porque claro, se prohibió ya con todo lo que se entendía de la Inquisición previamente, Carlos V, Carlos I de España, eh, con las dietas eran, la palabra dieta hace referencia a una asamblea imperial que se llamaban así, en la asamblea de la dieta de Worms, en el año 1521, unos cuantos años después de que Lutero hiciera público lo que había que cambiar, se le desterró, se desterró a Lutero, vamos, se prohibieron sus libros, se le condenó, pero más adelante hubo otras dietas, y en la dieta de Spira de 1929, convocada también por el emperador y demás, lo que se hace es, cuando ya se habían alcanzado algunos derechos para los protestantes o para los cristianos de aquel tiempo, resulta que la dieta de Spira 1929 dice, no, vamos a volver otra vez a la dieta de Bonn, y se prohíbe todo, porque se había dado un margen para que los príncipes de cada país, si eran protestantes, pudieran desarrollar el protestantismo en su propio país. Bueno, pues eso es la dieta que ya se había aprobado en una dieta de Spira anterior, en la siguiente, en 1529, se vuelve a prohibir. Y ahí iban 5 príncipes a esta dieta que escribieron una carta donde hicieron una declaración pública donde decían que esto era totalmente injusto, que no era lo que se había decidido. Y ahí es donde surge la palabra por primera vez protestante. Y a partir de ahí comienzan a llamarse protestantes. Pero todo este movimiento de protestantismo intentaría entonces, porque se veía que iba cundiendo, porque la palabra de Dios iba avanzando, se intenta parar. Pero eso ya en el siglo XII, la Edad Media, mucho antes de todo esto, ya se surgió la Inquisición. La Fue por Santa Loyola, Inquisición. ¿no? Loyola ¿Qué? fue el que... Loyola, San Ignacio de Loyola fue el que... Bueno, era uno de los brazos de ejecutores para, como inquisidores, que viene a significar investigar, los que investigaban a ver si había alguna herejía o alguna cosa contraria. Pero en el siglo XII, que es anterior, fue para frenar el avance de los albigenses o los cátaros, que era un grupo de personas que dentro de la Iglesia Católica habían surgido estando en contra de todo lo que tenía que ver con el papado, de todo lo que tenía que ver con ciertas imposiciones, entendían que se tenía que dar a conocer el Nuevo Testamento, de hecho iban predicándolo, tanto los hombres como las mujeres. Lo que ocurre es que tenían muchas cosas raras también. Ya. No creían en el Antiguo Testamento y eran docetistas, en el sentido de que creían que Cristo era como no exactamente humano, sino que era una apariencia. Tenían cosas raras. Pero en definitiva ya había ahí una semilla que decía, bueno, la Biblia había que leerla, el Nuevo Testamento hay que leerlo, no se pueden aceptar, y eso estamos hablando en el siglo XII. Entonces, en una de las cruzadas se intenta arrasar con ellos, quitarlos del medio, y además surge la Inquisición. Fue en el año 1249. Luego ya seguirá hasta, incluso en España, yo creo que fue el último país donde se deja de aplicar, y sería en el siglo XIX, en el 1834. Qué tarde, ¿eh? Qué tarde, ¿eh? Durante la regencia de María Cristina, que está ahí y tampoco está tan lejos. Madre mía. Y la Inquisición todavía se aplicaba, incluso ya sin el nombre de Inquisición, también todos aquellos que no se consideraban de la fe en nuestro propio país y en otros eran amenazados, y algunos se los cargaban. Qué interesante. Entonces, bueno, esa fue la oposición que fue surgiendo, ¿no? Estamos terminando, Juan Manuel. Muy interesante todo lo que estás diciendo. Tengo un montón de preguntas que no voy a plantear porque entonces el programa duraría 2 horas y cuarto. Pero sí que vamos a acabar con algo que mencionas en tu libro, que es muy interesante, el monopolio de la eternidad. ¿Qué es lo que quieres decir cuando hablas del monopolio de la eternidad? Pues eso, que no podemos monopolizar la eternidad. Y esto es algo que la Reforma Protestante se llevó a cabo como una necesidad apremiante. Es decir, no se puede vender un lugar en el cielo, no se puede vender la eternidad, ni por medio de bulas,
ni por medio de obras que se puedan hacer, porque lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, no solamente en el cristianismo, sino en otros pueblos, es que prometiendo un lugar especial a las personas cuando mueran, pues se les tenía sujetos, es decir, tenéis que hacer esto y esto y esto y tendréis tal cosa. Incluso en el libro pongo el ejemplo de la cultura ibérica, donde los primeros iberos en la península donde estamos nosotros, en España, ya luchaban de esa forma y hay pues bastante figurita y tal que en los museos se pueden ver de cómo el guerrero batallaba para cargarse al enemigo, entendiendo que así se conseguía la eternidad. Y claro, es una forma de decir, mira, si haces esto, tienes tal cosa. Eso es un monopolio. Y eso estaba ocurriendo en el tiempo del siglo XVI, en el medievo y anteriormente. Gente que se creía por encima de los demás y que eran los que decían, si haces esto, yo te prometo que vas a hacer tal cosa, pero tienes que hacer lo que yo diga. Al final, Juan Manuel, es salvación por obras, ¿no? Claro, es salvación por obras y prometer el cielo de una forma determinada dependiendo de lo que tú hagas y pasas por lo que yo... Es el sentido de personas endosiadas que son las que pueden decir lo que se tiene que hacer para llegar a algo determinado. Por eso, y quizás podríamos terminar con esta parte para, como broche, cerrar este primer capítulo, se recogió de todo este mover lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante, que no es que fuera Lutero, ni Calvino, ni ninguno, ni Knox, ni ninguno de ellos diciendo esta sola, esta tal, no, sino que es un resumen de lo que fue ese mover cuando se decía que solo la Escritura, es decir, solo la Biblia, solo la gracia, es decir, lo que Dios nos da, solo la fe, la decisión personal de cada uno para confiar en Dios, y solo Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo la gloria a Dios, no para glorificarnos nosotros. Ese fue el mover que se dio en aquel tiempo y que tiene que seguir dándose entendiendo las necesidades que hoy existen. Pues muy interesante todo esto, Juan Manuel. Vamos a seguir ahondando en la vigencia de los valores de la Reforma Protestante hoy día y vamos a ir capítulo a capítulo quemando esos cartuchos. Muchas gracias, Juan Manuel, doctor en Historia, por eso habla tanto de historia. Tengo que cortarlo porque si no él se va, sabe mucho de todo lo que ha pasado y te agradecemos tu tiempo y la sabiduría que Dios te ha dado para contarnos qué es lo que ha pasado y cómo podemos vivir en el presente todo eso. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Y a todos nuestros oyentes, espero que os haya interesado. Vamos a seguir profundizando, como dije antes. Y ya sabes, si quieres escuchar este programa, lo puedes hacer en la página web proyectovida.com o en la página de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Cuídate y que el Señor te bendiga grandemente. Hasta pronto.